Circo Volador Radio. Somos iguales. Porque somos diferentes. Dios, creación, ciencia, evolución, creencia y fe, duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas de Universos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. La semana pasada hubo por ahí un asuntillo, más que nada laboral, que pues bueno, a final de cuentas no me permitió estar con ustedes, así que el tema, ya habían visto muchos de ustedes el flyer, y pues lo único que hicimos fue recorrerlo una semana, porque después se me hace un desfase de temas que ya no sé ni qué onda. Le agradezco muchísimo a la gente que me está haciendo favor de escucharme desde la página www.circovolador.org/radio, y también a quienes están viendo la transmisión. Por acá anda mi queridísima Rocío Villa, también mi queridísima Lilia, ella allá desde el Estado de México en Tecámac. Y les voy a pedir por favor que conforme se vayan metiendo aquí a la transmisión del programa, me vayan comentando. Ya empezamos mal, ahí está. Me vayan comentando porque a veces no veo todos los comentarios y no puedo saludarlos adecuadamente. El tema de hoy es Ometeotl, que tiene mucho que ver con la mitología azteca, mexica. Es un tema que yo ya había querido presentar anteriormente, pero bueno, no se había dado todavía la oportunidad. Sin embargo, pues hoy vamos a estar hablando de él. Por acá está también Rosemary. Saludos, un abrazo, muchísimas gracias por estar viendo el programa. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con una rolita. Ya saben que papá Facebook se ha puesto roñoso con las rolas. Sin embargo, yo les doy el nombre de las bandas para que de volada se vayan a YouTube y pues puedan ahí escucharlo. Esto va a correr a cargo de una banda folk mexicana de metal. Esta banda se llama Semican, ya es más famosa, ya muchos la ubican. De hecho, ellos se van a estar presentando aquí en las instalaciones del Circo Volador. Y esto que vamos a escuchar a continuación, para los que me están desde la página, se llama Corazón de Jade. Esto es Veritas de Universos. No se me muevan, yo mientras arreglo aquí una cuestión técnica con el teléfono. Ingeniero Ariel Galván, como siempre, haciendo los controles. Por favor, denle play. Esto apenas está empezando. Le muevo tantito y se va a la izquierda. Le muevo tantito y se va a la derecha. Entonces yo creo que lo voy a mover nada más poquitito. Creo que ahí estamos. Está un poquito choco, pero mientras no se me caiga como en otras ocasiones. ¿Qué? Te acercas a ver los comentarios y se pierde allá. No, pero ahí los veo. Desde ahí los veo. Ah, bueno, si te acercas por tener por lo No, menos... desde aquí. Si no, pues no estorbas. Mi querido hermano Jorge Padilla, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. No sé qué tan versado seas en el tema de Ometeotl o en el tema mitología prehispánica, pero pues el tema de hoy promete bastante. Termina de
Le voy a subir tantito a ver si no me regaña Facebook. No, mejor la voy a bajar porque no me quiero arriesgar a que nos bote la transmisión como en otras ocasiones. Si tienen chance, busquen en YouTube a esta banda, se llama Semican con C de casa. Es una banda bastante buena, es una banda prehispánica que mezcla ciertos instrumentos como es el tambor, los caracoles, las castañas, etcétera. Obviamente incorporan una batería, una guitarra eléctrica, un bajo y una parafernalia que es totalmente de vestimenta que realmente sí parecerían danzantes. Es todo un espectáculo ver a esta banda y escucharlas. Es una de las bandas de folk prehispánico pues que ahorita está pegando mucho aquí en nuestro país. De hecho, yo ya tuve la oportunidad de estar en el Wacken, allá en el festival, uno de los festivales más grandes que hay en Europa de metal, representando dignamente a nuestro país. Entonces yo les recomiendo muchísimo que busquen a Semican. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que anteriormente este tema yo ya lo traía un poquito arrastrando, ya quería compartirlo con ustedes. He tratado también de ir desmenuzando poco a poco el tema, sobre todo lo que tiene que ver con lo prehispánico, con la mitología, con los dioses. Ya hemos platicado aquí, por ejemplo, de Quetzalcóatl. En algún momento hicimos un programa de la Coatlicue. Creo que me toca ir en esta misma línea por acá. El buen Alejandro Polanco, Osama de las Alturas, o es el que viene en el nombre del señor gran líder y maestro de la paz, que la pasa con usted, perdón, no alcanzo a ver bien, porta tan finas y elegantes que podría juzgar a que fueron adquiridas. A ver, que déjale pongo ver más, porque el señor Polanco siempre sale con un bonito chascarrillo. No me deja esta cosa, ahorita lo leo. Y bueno, platicar de Ometeotl. La verdad es que es un dios que lamentablemente se conoce muy poco de él, muy poco se sabe. Pero es muy importante porque es de los dioses primigenios, de los dioses primordiales dentro de lo que es la mitología mexica o azteca. Una paradoja afirma que Tonantzin
sería la madre de los mexicas, de los aztecas, y el padre de ellos sería un dios dual llamado Ometeotl. ¿Por qué se dice que es un dios dual? Bueno, pues porque básicamente estamos hablando de dos deidades en una misma, es decir, una deidad gemela o una deidad bivalente. Para nuestros antiguos, para nuestros ancestros, había algo a lo que se le llamaba el principio supremo, es decir, un origen de cuando existe y cuando se sostiene el universo, y ahí en esta historia aparece, por ejemplo, un personaje también bastante importante que sería Tezcatlipoca. Tezcatlipoca blanco, Tezcatlipoca negro, quien en muchos textos y códices se le reconocen atributos como los de el dador de la vida, o el Tloque Nahuaque, dueño del cerca y del junto. Ahora me gustaría mucho que también les voy a ir dando unos nombres, unos datos de códices de donde yo he sacado o he reunido esta información. En este caso, lo que les acabo de comentar viene en el llamado Códice Florentino, recopilado en 1979. Ahí pueden encontrar mucha información al respecto. Por acá me comenta mi queridísima Yael: ya llegué. Qué bueno mi Yael, que ya llegaste. La cuestión de interés sobre la relación estrecha con los antiguos enigmas que encierra todo lo que es el llamado panteón mesoamericano se torna además presente en muchas de las obras debidas a un personaje que se apellidaba Ferdinand Anders y a Martin Jansen, ya que ellos son los primeros en dar con estos códices, a transcribirlos, a traducir estos códices y a llegar incluso a sus propias conclusiones en lo que supone, en lo que es todo este panteón mesoamericano, o incluso la mitología mexica o azteca. Se supone, o así lo estudian estas personas, que el nivel supremo no está pintado explícitamente, ya que este lugar, vamos a llamarlo un cielo, o un por ejemplo, los vikingos le llamaban el Valhalla. En el caso de nuestros ancestros le llamaban Omeyocan, o un término que se daba a diferentes etimologías, como el lugar de la dualidad, o Dios de Dios, lugar de lo huesudo, Dios de los huesos, respectivamente, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí hay dos palabras que son cruciales para ir comprendiendo y entendiendo todo lo que es el panteón mesoamericano, o en el caso en concreto de Ometl. La etimología es Ome, que es dos, y Omitl, que es hueso. Esto aparecería en el llamado Códice Tudela. Ahí también menciona a Humitecatl, o también llamado en otros códices, o se llega a la conclusión de que es el mismo. Sabemos que nuestros antepasados a veces nombraban de diferentes maneras, es decir, eran diferentes nombres, pero era el mismo dios, el mismo ente al que se referían. En este caso, Humitecatl sería Ometecutli, el dios de la muerte, aunque por ahí sabemos que también al dios del inframundo, al dios de la muerte es... se me fue, perdón, que por cierto es el señor y la señora del el inframundo. Mictlantecutli es el nombre del señor, y por ahí si alguien me puede ayudar en los comentarios cómo se llamaba el nombre de la señora. Ahora bien, una interpretación abstracta del término como un concepto de la dualidad se encuentra en la muy conocida obra llamada Filosofía Náhuatl de Miguel León Portilla. Esa es una obra que yo se la recomiendo mucho si les interesa realmente el tema y quieren ahondar más en esta cuestión del panteón mesoamericano, o en cuestiones de deidades aztecas, mexicas. Ahí con todo gusto lo pueden encontrar. Ahora, poniendo en tela de juicio que el pensamiento no solo de los pueblos náhuatl había sido en general de los mesoamericanos, que existiera la creencia en un supremo principio dual, o en un lugar de lo huesudo, o del dios de los huesos, no se puede tomar en cuenta, por lo visto, que en el Mictlán, es decir, en el inframundo. Por acá me comenta mi queridísimo George, Mictlantle Cihuatl. Sí, muchísimas gracias, George, por el pitazo.
Esa era la señora del inframundo junto con Mictlantecutli, el señor del inframundo. Bien, les comentaba que en el Mictlán, en lo más bajo de los pisos del inframundo, donde se hallaban los huesos creadores o los huesos que utilizaría en algún momento el mismísimo Quetzalcóatl, después de que los demás dioses ya se habían dado por vencidos para crear a los hombres. Ya los habían creado de barro, los habían creado de cobre, los habían creado, no recuerdo el otro elemento, y es cuando los demás dioses, los padres creadores, pues ya prácticamente se dan por vencidos y no quieren continuar con esto porque han fracasado. De hecho, de estos fracasos se dice, según el mito, de que, por ejemplo, nacerían los cerros y las montañas. Y muchos, en algún momento hablaremos, me gustaría mucho también abordar ese tema de la creación, el creacionismo según los aztecas, los mexicas. Bueno, cuando Quetzalcóatl baja hasta el último lugar, hasta el último peldaño del Mictlán y recupera estos huesos, él, según este mito, según él corta su miembro viril y de ahí sale gotas de sangre, los mezcla junto con estos huesos y bueno, de ahí vendría la humanidad, la última creación del hombre que seríamos pues ya tal cual nosotros en este tiempo. Ahora bien, cuando llega con estos Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, señor y señora de la región de los muertos, además él parecería dar una especie como de crédito también a los demás dioses creadores, en este caso de Ometeotl. Esto ya es una parte de la historia que se desprende, es decir, si ustedes leen el mito de Quetzalcóatl, de la creación del hombre según se le designaría Quetzalcóatl, bueno, se van encontrando con que hay otros nombres de dioses que no aparecen lamentablemente, como en el caso de por ejemplo Tonantzin, no aparece la Coatlicue, etcétera, etcétera. Ahora bien, hemos hablado ya o les he platicado ya de una especie de principio creador masculino femenino, es algo totalmente dual, del que provienen por generaciones los otros dioses. Sus nombres indicarían también una dualidad. Tendríamos a Ometecuhtli, que quiere decir dos señor, y tendríamos a Omecíhuatl, dos señora, y ambos residen en el Omeyocán. El lugar también se llama el señor y la señora de nuestra carne o de nuestro sustento. A su vez, acerca de este asunto del complejo de Ometeotl, la concepción básica, según los códices que se han encontrado hasta ahorita, que se han podido todavía, que hay unos todavía traduciéndose, nuestros ancestros, nuestros antiguos, nuestros antepasados creían que había un poder en el sexo dualístico, algo primordial y también generativo, personificado en una sola deidad concebida como una deidad bisexual. Bisexual en el sentido que eran hombre y mujer, no bisexual como tenemos ahorita la concepción, que es una persona del mismo sexo que siente atracción por dos personas de sexo diferente entre ellas. Ahora bien, en el caso más frecuentemente lo vamos a encontrar en los códices como el ser masculino Ometecuhtli Tonacatehuitli, y a la vez en el femenino, que sería Omecíhuatl Tonacacíhuatl. Como personificación o cabeza divina, Ometeotl era, en un sentido, quien recibía todas las oraciones, las ofrendas, los sacrificios, aunque estos se dirigieran específicamente a las varias deidades más activas que participaban en el ser divino que todo lo permeaba. En la concepción de los principales pensadores religiosos, todas las deidades pudieron ser consideradas como meros aspectos de este poder divino fundamental, creador también. Hay una parte que me gustaría leerles. Esta es una especie como de himno. Esto viene en el códice vindebonense, en la página 51, donde ahí, tras afirmar que la pareja Uno Venado eran los señores de los vientos que decidieron sobre los muertos, y ahí vendría una especie como de cántico o poema, y dice así: en el cielo estaban los ancianos nobles, los llamados también Dolson, es decir, Dolson. Los abuelos veneraban sobre los altares a la pareja primordial.
a la señora 1 venado y señor 2 venados, los gemelos primordiales. Eran los señores de los vientos que decidieron sobre la muerte. Sahumaban con copal y esparcían el tabaco molido en un acto de culto para purificar y dar fuerzas. Eran la madre y el padre divinos que procrearon a los siguientes seres divinos. Entonces estamos hablando en una mitología que este Ometeotl sería el dios creador, es decir, este sería el que crearía a su vez a Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl, a la Coatlicue, se me fue el nombre de este dios de la guerra. A ver si alguien también por ahí me hace favor de pasarme el dato del nombre del dios de la guerra, que por cierto era hijo de la Coatlicue. Ese mito también está muy padre, en algún momento lo vamos a abarcar aquí en el programa. Ahora bien, con esto podemos ir admitiendo sin dudas de que se veneraba en Mesoamérica a diferentes dioses primigenios, pero específicamente aquí en el centro de nuestro país era un dios no solamente primigenio o creador, sino que era un dios totalmente dual, representado de dos formas, como varón y como hembra, pero en un mismo cuerpo. En este caso, por ejemplo, los mixtecos, civilización, este pequeño grupo, a la pareja primordial le daban el nombre calendárico de uno venado, a la que luego pues platicaremos un poquitito más adelante. De dicha pareja primordial habían sostenido además en su comentario que eran la madre y el padre divinos que procrearon a los otros dioses, tal como lo expresan, como les había mencionado, varios de los textos náhuatl que hablan de Ometeotl. De él, por ejemplo, se dice que Huehuehuantoli, antigua palabra que quiere decir llegó el hombre, lo envió acá nuestra madre, nuestro padre, el del sitio de las 9 divisiones o el del Omeyocán. Esto que les cuento, también vayan por ahí anotándole, aparece en el Códice Florentino, volumen 6, página 148, es decir, en el que se halla en lo más alto de los niveles celestiales, como lo mostraría, como les había comentado, dicho códice. Ahora bien, hay otro códice, el llamado Códice Vaticano, en donde también se afirma en otro texto escrito en náhuatl que esa pareja primordial era madre de los dioses y padre de los dioses. Esto también lo sostendría el Códice Florentino en el volumen 6. Por acá me comenta otra vez mi bro Jorge Huitzilopochtli. Sí, exacto. La historia de Huitzilopochtli es bastante padre de contar, pero ahorita sí, la verdad es que si me las aviento pues absorbería este tiempo del tema en el que estamos, pero en algún momento también vamos a platicar de la creación o el origen de estos dioses primigenios o primordiales, o de la primera línea, digamos, como era el caso Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, bro George, por darme el dato. Ahora bien, si nosotros nos vamos de códices tras códices, nos vamos encontrando en que la historia en algún momento, valga la redundancia, se encuentra también consigo misma, o en otros casos también nos encontramos en que la historia a veces choca. ¿Por qué choca? Porque a veces un códice cuenta una parte de la historia y otro códice pareciera que contradice al otro códice, como en el caso del Códice Vaticano y el Códice Florentino. Son dos códices que empatan mucho en lo que es la historia que nos están contando dentro de las páginas, pero en otros chocaría, por ejemplo, acerca de las relaciones existentes entre la dicha pareja, es decir, padre, madre, creadores. Nos encontramos con Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, este sí del ámbito de los náhuatl y probablemente del periodo posclásico, como lo ha hecho notar un investigador, Guillaume Oliver, de 1997. En esta cuestión de Tezcatlipoca, en algunos códices o incluso libros de texto se van encontrando con que
era simplemente Tezcatlipoca, pero según el códice florentino, cuando nos cuenta la historia de Quetzalcóatl, nos encontramos con que en el origen, es decir, al principio, existían dos seres, que uno era Tezcatlipoca blanco y el otro era Tezcatlipoca negro. En este caso, uno de ellos, por alguna razón, cuando están creando el mundo, cuando se enfrentan a una bestia, ya después de que por fin le dan muerte, uno de ellos cambia su nombre a Quetzalcóatl, es decir, deja de ser Tezcatlipoca negro o Tezcatlipoca blanco, pasa a ser Quetzalcóatl, y el otro corta el nombre y simplemente se queda como Tezcatlipoca. Ahora bien, es cierto que en los antiguos códices y otros textos mesoamericanos no hay lo que nosotros pudiéramos describir como un tratado o como una exposición teológica acerca de un llamado panteón de dioses. En algunos códices no le llaman panteón de dioses, en algunos códices le llaman panteón indígena, y obviamente esto quiere decir que pues los indígenas tenían ciertas diferentes concepciones de cómo estaba creado o estipulado este panteón. Me refiero a la jerarquía y nombres de los dioses a los que ellos adoraban. Sin embargo, hay o se han arrojado diferentes hipótesis sobre las diversas formas de reconstrucción, como arrojar la luz en esta materia. Vamos a tratar de hacerlo de la manera un poquito más digerible, creo que es la palabra, porque a veces tanta información. Ha habido también algunos otros historiadores, antropólogos, como en el caso de Henry B. Jolson de 1965, el cual habla de conjuntos o complejos de deidades relacionadas entre sí, y el que obviamente tiene una figura central en su estudio sería Ometeotl. El de Xihuantecutli o el de Tlaloc, el de Canteteot Xochipilli, el de Ometeotli Egipte Toquet, o el de Tonatiuh, el de Huitzilopochtli y el de Quetzalcóatl. De hecho, esta de Tonatiuh va por ahí, vamos a decir que un poquito de la mano con la cuestión de Tonantzin, porque incluso los antiguos, nuestros ancestros, consideraban a Tonantzin o Tonantzin como la madre por excelencia. En el caso de Ometeotl sería el padre, aunque bueno, ya dejamos bien claro que en su caso Ometeotl, al tener de todos modos un nombre masculino, él de todos modos era una figura totalmente dual, es decir, tiene una parte femenina, tiene una parte masculina, como la que aparece en la imagen que del flyer aquí del programa, que todos espero que le hayan puesto un poquito de atención, porque está bastante interesante. Ahora bien, otra forma de posible acercamiento es la que toma en cuenta no solo los atributos que interfieren o confieren una individualidad o un determinado dios y las relaciones del mismo con los otros, sino que inquiere además acerca tres puntos principales. Estos son los de un probable origen con otros, sin que se inquiera además acercarse a otros. Yo sé que está medio enredado lo que les estoy comentando, pero pues lo que les digo, si ustedes leen un códice, por ejemplo Códice Vaticano, y después leen el Códice Florentino, de cual otro hablamos por acá, otro códice, se van a ir dando cuenta que se contrapuntean e incluso podríamos decir que se contradicen, pero es que también hay que tomar en cuenta que lamentablemente muchos de estos códices, la gente que se dio a la tarea de traducirlos, pues no era tan versada en la cuestión pues del náhuatl. Es lo que podríamos decir que en un principio, en un momento sucedió, como por ejemplo con la Biblia. Cuando se toma la Biblia que estaba escrita en un arameo, en un hebreo, y de ahí se pasa al griego, al latín, al griego antiguo, y de ahí va pasando hasta que finalmente el gran Gutenberg logra traducir la Biblia a un alemán. Bueno, pues en este caso lamentablemente los códices sucede lo mismo, porque el idioma náhuatl, aunque hay personas, todavía existen afortunadamente, que pueden hablar el idioma, que pueden escribir el idioma, pues ese mismo náhuatl que estas personas ahorita son capaces de leer, de escribir, de hablar, lamentablemente no es el mismo náhuatl de cuando por ejemplo Cortés llegó aquí a la Gran Tenochtitlan. Y bueno, también otra cosa lamentable es de que
pues es la traducción no tanto escrita, sino es una traducción oral. Nosotros sabemos que hay muchas palabras que se mezclaron o que se trataron de mezclar porque, por ejemplo, el castellano y los españoles no podían pronunciar muchas palabras, entonces de ahí se empieza a adulterar la palabra primigenia o primordial y bueno, sucesivamente ya cuando se da la traducción de estos códices, pues venimos arrastrando ya problemas de traducción del lenguaje, pues de más de... no, de hecho ya se cumplirían 500 años, el año pasado se cumplieron 500 años de la lamentable caída de la gran Tenochtitlan, entonces... Mientras vayamos avanzando en el programa, pues no vayan a pensar que yo ya traigo unos tragos encima o que ya no sé lo que digo. No, es que realmente sí se mezcla el tema. Lo que yo les puedo decir ahorita y en 3 minutos me dicen, oye, pero pues acabas de decir, no. Es que, pues esta cuestión, incluso con los nombres, hay algunos códices en donde los nombres de los dioses, como por ejemplo Quetzalcóatl, se escribe diferente a lo que nosotros estamos habituados o ya conocemos cómo se escribe gramaticalmente. Entonces, no es algo de extrañar que aparezcan estos problemas fonéticos gramaticales. Bueno. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? La verdad es que yo la quería dejar, pero no quiero que me vaya a castigar la transmisión y me vayan a votar. Sin embargo, esto que voy a poner a continuación para que le vayan anotando también el nombre, esto corre a cargo de esta banda mexicana Semican y esto se llama Cuando los muertos, Dios, no le entiendo ni con una letra. Ahorita regresando les doy el tema completo, no hay pierde. Se van a YouTube, le ponen Semican, Cuando los muertos y ahí les va a dar el nombre completo de la rola. Es decir, si estuve en inglés, sí habría ciertos problemas, pero bueno. Esto es Veritas de Universos, estamos a la mitad del programa, no se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Veritas Day Universe. Les comentaba acerca de las fuentes que tenemos por acá. Mi queridísima Alegría, muchísimas gracias Alegría por estar aquí mirando el programa. Las fuentes que yo he mencionado acerca de los códices permiten de cierto modo ir identificando o averiguando a ciertas deidades en las cuales en repetidas ocasiones se afirman que el origen de ellas o un origen, como en el caso que hay una historia del origen del hombre por medio de Quetzalcóatl, pues también otras deidades tienen sus mismas historias acerca del origen no solamente de la humanidad, sino también de la Tierra o de el universo. Son varios los códices en los que aparece esta idea, dos de ellos mixtecos y uno del altiplano central. Los mixtecos, uno de ellos se llama Rollo Selden y el códice Gómez de Orozco. El del altiplano, ya lo habíamos mencionado aquí en el programa, es el del Códice Vaticano. Estos coinciden ellos en ofrecer en sus respectivos comienzos una imagen del espacio vertical del mundo. Ahí se ven los varios pisos o estratos celestes, y en el rollo Selden, en el noveno y el más alto, se halla de un lado a una figura de un dios anciano sentado sobre una diosa, una diosa también anciana, sedente en el suelo a la manera de indígena. Uno y otro ostentan el mismo nombre calendárico, el de Uno Venado, y en medio de ellos se encuentra Quetzalcóatl con la máscara de Ejecatl, que es también un dios que ya he platicado con ustedes en anteriores ocasiones, que es el dios del viento. En el Códice Gómez de Orozco, si bien solo quedan vestigios de las figuras antes descritas, puede decirse que son las mismas. Al parecer, en cuanto a Quetzalcóatl, hay en el centro los pisos celestes, una especie de abertura o camino con huellas de pies que indican que una vez baja y otra sube a ejercer su acción en el mundo. Esto también aparecería, los invito a que busquen por ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, de los videos, el programa de Quetzalcóatl, porque pues esto se menciona que Quetzalcóatl era uno de los, o creo que era el único de los dioses que se atrevía a bajar desde los cielos, vamos a llamarlo de esta forma, y que convivía con los hombres. Hay muchos relatos en los códices donde se habla de que Quetzalcóatl se paseaba en los grandes mercados de la Tenochtitlan y de la Gran Tenochtitlan, e incluso de Teotihuacán, en el tiempo en el que Teotihuacán obviamente estuvo habitada. Ahora bien, volviendo ahora con estos dioses ancianos en los que los códices aparecen en lo más alto de los pisos celestes, hay otros varios testimonios que nos dicen quiénes son ellos. Uno proviene de la tradición recogida entre indígenas mixtecos por Fray Gregorio García de Cuilapan, esto en el estado de Oaxaca, y este texto es de 1729, este pequeño fragmento que les voy a dar lectura. En el año y el día de la oscuridad y tinieblas, antes que hubiesen días y años, aparecieron visiblemente un dios que tuvo el nombre Uno Ciervo o Uno Venado, y por sobrenombre Culebra de León, y una diosa muy linda y hermosa que su nombre fue Uno Ciervo y por sobrenombre Culebra de Tigre, estando pues estos dioses padre y madre de todos los dioses. Resulta un poco extraño, o sea, a mí me brinca mucho que, por ejemplo, apareciera la palabra tigre. Nuestros ancestros no conocían a los tigres, bueno, específicamente los de aquí de la Gran Tenochtitlan no conocían a un tigre, sabían que era por ejemplo, un jaguar, pero porque traían las pieles o los animales desde suroeste, sí, desde allá por Quintana Roo, Tabasco, Cancún, por la Sierra Lacandona, donde todavía hoy existen, pero
nuestros ancestros no conocían a un tigre. Entonces, posiblemente, yo me atrevo a suponerlo de esta forma, no sé ustedes qué piensan, posiblemente fue un error de traducción y aquí sería culebra de jaguar en lugar de tigre, porque era un animal que ellos no conocían, como también pues sabemos que no conocían a los caballos, y cuando llegan los caballos, los españoles con caballos, pues ellos se sorprenden muchísimo. Teniendo el mismo nombre calendárico, se deja entender que estos dioses eran una pareja íntimamente unida, y de ella, se añade que residen en un sitio muy alto, una peña que en lengua de esta gente tenía por nombre donde estaba el cielo. No sé específicamente, no les puedo asegurar que, por ejemplo, nuestros ancestros tenían una concepción de la palabra cielo o lo que significaba el cielo, porque a lo mejor el cielo ya es una cuestión de traducción española de este fray, de Fray Gregorio García de Cuilapan. A lo mejor la traducción adecuada o lo que nuestros ancestros querían decir sería algo así como el lugar en lo más alto o un lugar en las alturas. Yo me atrevería un poco más a pensar en esta cuestión, ya que algunos textos incluidos en el Huehuetlactolin, una antigua palabra de los náhuatl, coinciden con la tradición de Cuilapa, es decir, de Fray Gregorio, donde dice: llegó el hombre y lo envió acá nuestra madre, nuestra padre, Tonatzin, el señor Dual o Metecutli, la señora Dual o Mecihuatl, el del sitio de las 9 divisiones, el del lugar de la dualidad o Meyocan. Es decir, el Omeyocan para nuestros antiguos era un equivalente al monte Olimpo para los griegos, de un Valhalla para los vikingos. Es decir, ellos sabían que allá arriba, en algún lugar de las alturas, existía un sitio en el que solamente podían estar o solamente ascendían los dioses. Ellos no tenían una concepción de que a lo mejor en algún momento ellos pudieran llegar a este sitio, como en las demás tradiciones orales, la griega, la romana, la vikinga, la egipcia, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a la pareja suprema, como aparecen en los códices mixtecos, importaría esclarecer con precisión lo siguiente. Es cierto que en dichos códices del periodo colonial existe otro códice también llamado el vindobonense, de origen prehispánico, con el que coinciden en lo que toca también los atributos de una pareja divina. En la página 51 de este códice, en su extremo inferior derecho, se encuentra a una pareja de nombre Uno Siervo. Se ven allí uno frente a la otra, teniendo arriba otra pareja, un hombre y una mujer desnudos, y en la página número 47 se ven figuras que probablemente serían sus descendientes divinos, es decir, dioses como pudo haber sido Quetzalcóatl, como pudo haber sido Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Ahora bien, a su vez, en el código Selden, en la página 5 de tradición prehispánica, se ve dibujos de una plataforma con una hacha encima que sostiene los cielos. Ahí se encuentran en una relación a lo que se le llama, es que ¿cómo se los describo? Como una especie de nicho o nido. Ahora bien, en el Códice Vaticano, procedente del Altiplano Central, al principio del mismo se halla la imagen del espacio vertical del universo, muy semejante a la representada en los códices mixtecos. Hay, sin embargo, dos diferencias. En el Códice Vaticano son 13 pisos celestes o celestiales, tradición que también registran varios textos náhuatls o náhuatls. Además, en lo más alto, en vez de una pareja divina, se presenta una sola figura acompañada del tocado propio del gobernante supremo. Una anotación dice que ese lugar es Omeyocan, Omeyocan, el de la dualidad. Del dios representado añade que su nombre es Ometeotl, o sea, una imagen unitaria del dios dual. Ahora, atendiendo a otros textos náhuatl o nahuas que hablan acerca de esta suprema deidad, en uno de ellos se alude a la antigüedad de lo que se pensaba sobre esto. Y voy a dar el texto. Esto aparece en el Códice Matritense de 1907, volumen 8, página 175.
Y sabían los toltecas que muchos son los cielos. Decían que son 12 divisiones superpuestas. Ahí, sobre ellas, vive el verdadero Dios y su compañera. El Dios celestial se llama el Señor de la dualidad y su compañera se llama Señora de la dualidad, Señora celeste. Quiere decir, sobre los 12 cielos es Rey, es Señor. La relación de la suprema pareja con los otros dioses la expresaría otro texto también de origen náhuatl o náhuatl. En este caso se le vincula con Huehuecteotl, el dios anciano por excelencia, que asimismo aparecería como Xiuhtecutli, Señor del Fuego. En el centro de la imagen del universo, en la primera página del códice Feyerabadi-Meyer, de origen prehispánico, comenta lo siguiente: Madre de los dioses, Padre de los dioses, Teteo Inan, Teteo Itag, el dios viejo, Huehueteotl, el que está en el ombligo del fuego, Tonantzin, Totatzin, en su ser unitario no solo es madre y padre de los dioses, sino que en última instancia es también para los humanos el origen de la vida. Así lo enfatizan varios textos de los Huehuetlactoli. En otro texto dice lo siguiente: Señor, Señor nuestro, el de la falda de Jade, Chaltictutlic, el del brillo solar de Jade, Chaltitotonac, llegó el hombre y lo envió acá, nuestra madre, nuestro padre, Tonantzin, Totatzin, el dios dual, la señora dual, Ometecutli, Omecihuatl, el del sitio de las 9 divisiones, el del Omeyocán, lugar de la dualidad. Y ahora bien, estas citas pueden multiplicarse una y otra vez porque la vamos a ir encontrando, vale la redundancia, una y otra vez en los diferentes códices. Por ejemplo, aquí hay otras que dice: tú fuiste hecho en Omeyocán, lugar de la dualidad, tu madre, tu padre, Ometecutli, Omecihuatl, Señor, Señor de la dualidad, la Señora celeste, te formó, te hizo. Es decir, esta parte del códice pues le contestaría al hombre cuando le preguntaría a las deidades quién me creó o cómo fui creado. Bueno, ahí está en este códice, el códice florentino de 1979, que la verdad es que si ustedes tienen oportunidad de darse la tarea de buscarlos, a lo mejor no lo podremos encontrar en físico tan fácilmente, pero ahora ya con la magia del internet es más fácil encontrarlos en formato PDF, y la verdad es que también es sumamente interesante leer estos códices e ir más allá, porque pues a veces la información se queda un poquito atorada con solamente algunos libros básicamente de texto. Muchos otros nombres y atributos se adjudican a la suprema pareja, que en sí misma es una sola deidad. Por ejemplo, en los anales de Cuautitlán se le relaciona con el sacerdote de Tula, Quetzalcóatl, y dice así: y se dice que Quetzalcóatl tenía por Dios a alguien que está en el interior del cielo, a la de Faldellín de estrellas, es decir, falda, a Citlalinque, al que hace resplandecer las cosas, Citlaltónac, señora de nuestro sustento, Tonacacihuatl, señor de nuestro sustento, Tonatecutli, la que está vestida de negro, el que está vestido de rojo, la que ofrece suelo a la tierra, el que la cubre de algodón, y hacia allá dirigían sus voces, así se sabía, hacia el lugar de la dualidad, el de los 9 travesaños con que consiste el cielo. Esto es de un libro un poquitito más reciente. Este libro se llama Anales de Cuautitlán, de 1995. Este también lo pueden encontrar, digamos que un poquito más fácil en la red. Y bueno, ir recopilando la información. Ahora bien, hay ciertos indicios, por ejemplo, que hubieron en Mesoamérica con una creencia del periodo preclásico, anteriormente, por obviedad, a la era cristiana. Esto aparece en el Códice en Madrid, el cual se ve un gran árbol cósmico con una deidad masculina y otra femenina a cada lado. Algo, no sé si han tenido oportunidad, pero es algo un tanto parecido al mito nórdico de este gran árbol Yggdrasil, y que al final del Ragnarok queda un hombre y queda una mujer. Bueno, en este
En este códice también platicaría o hablaría un poco de esta, pues un árbol gigantesco con un hombre y una mujer. Podría resultar extraño o raramente bonito darte cuenta que muchas de las historias de nuestros antepasados e incluso de otras culturas, como pues en este caso les platicaba la nórdica, o puede ser la griega, puede ser la romana, puede ser la egipcia, etcétera, 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 en algún momento convergen con lo mismo, es decir, en algún momento la historia se parece. En el caso de los nórdicos, pues habla de que el origen de todo es un hombre y una mujer. En el caso del cristianismo, pues todo viene de Adán y Eva, es decir, ahí comienza la humanidad. Y bueno, más en el caso, ya metiendo un poco más a lo que es la cristiandad, con lo que es la mitología de creacionismo, de mito de nuestros antepasados, se puede afirmar que para los mesoamericanos, según los testimonios de los códices, textos y bajos relieves, existe una suprema divinidad dual, Tonatzin y Totaxin, nuestra madre y nuestro padre Ometeotl, el dios dual que reside en el Omeyocan, en lo más alto de los estratos celestiales o celestes, y también en el centro del universo. A Ometeotl se le debe el origen de todos los otros dioses y asimismo también, por ende, de los seres humanos. Esta tan antigua y difundida manera de concebir a la divinidad perdurará hasta muchísimos lugares de Mesoamérica. Por ejemplo, Ángel María Garibay la encontró entre los otomíes en la región de Huixquilucan, en el Estado de México. Ahí se mantiene la creencia en una pareja divina, Macatá, Macamé, el gran dios padre, la gran diosa madre. El primero se vincula actualmente con la cruz y con Jesucristo, la segunda con la Virgen María en su advocación de Guadalupe o la guadalupana. Esto obviamente tomando en cuenta de que cuando llega la cristianización, pues mezclan para el sometimiento, mezclan lo que era la antigua religión, la antigua tradición ya con lo nuevo. No sé por ahí cuánto tengo, Inge, cuánto tiempo tenemos antes de la última rolita e ir despidiendo el programa. El Inge anda haciendo talacha, creo que no me ve. Bueno, tengo tiempo todavía de leerles un poquito más. Entre los náhuatl contemporáneos de varios lugares, por ejemplo de Veracruz y del estado de Puebla, se pronuncian oraciones como la que les voy a leer, dirigida a la tierra antes de sembrar el maíz. Tú que eres la tierra, eres padre, Titanac. Tú que eres la tierra, eres madre, Tinanac. Con copal divino, con fiesta divina, aquí te hablaré, te llamaré, te daré copal divino, luz divina. Verás el agua de 7 flor aquí tú, que eres el gran padre Huellí, Titacat, que eres la gran madre Huellí, Titanac. Se van a encontrar en algunos lugares de los estados de nuestro país donde en algunas veces pues se reza un Padre Nuestro, por ejemplo, un Ave María. En otras partes, cuando se planta, se rezan estas oraciones en náhuatl, en mixteco, en zapoteco, en totonaca, etcétera, etcétera. Son tradiciones que han sobrevivido pues ya prácticamente más de 500 años y que pues aunque sea en una pequeña oración, cuando nuestros hermanos mexicanos que siembran la tierra se dan ese tiempo, ese esfuerzo y esa dedicación, pues todavía están elevando estas oraciones viejas, estas oraciones antiguas a estas deidades para que la cosecha sea buena y para que no haya ningún tipo de problema. Bueno, pues hasta aquí he llegado con ustedes. Les agradezco muchísimo a todos los que me hicieron favor de escucharme, a los que estuvieron viendo la transmisión del programa. Si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias de algunos temas, con muchísimo gusto me los pueden hacer llegar aquí en los comentarios de la transmisión, en las redes sociales que ya todos conocen, en Twitter, en @asmisael, en Instagram como Lord-Asmisael. Yo los miro, los escucho, les hablo, los leo. Dentro de una semanita, por favor, sigan utilizando el bendito cubrebocas, sana distancia. Ya estamos vacunando a los niños pequeños, así que si ustedes tienen hijos, tienen sobrinitos, por favor, llévenlos a vacunar, porque vacunarse también es una labor de amor entre nosotros. Les agradezco muchísimo. Larga vida. Se me fue. Es que me distrae el link que no se apuraba.
Cuídense mucho, les mando un abrazote del tamaño del mundo. Esto fue Veritas Dei Universus. Abrazos.